Dentro de las iglesias, el número de personas estudiando psicología ha venido creciendo al paso del tiempo. Y específicamente nosotras vemos muchas mujeres estudiando psicología. Pero hay algo más interesante sucediendo también, y es el hecho de que hay una controversia con este tema. Hay muchos que entienden que un creyente no debería estudiar psicología, que un creyente no tiene nada que ver con la psicología. Entonces, en medio de esta controversia que hay y en medio de la realidad que tenemos creyentes estudiando y ejerciendo esta carrera, bueno, de hecho, nosotras mismas estudiamos psicología también. ¿Qué beneficio nosotras podemos encontrar en el estudiar psicología? ¿Qué beneficio puede tener un creyente con esto? Mira, yo creo que el beneficio es mucho, más que lo que pudiera traer como desventaja. Poder entender un poco mejor el comportamiento de las personas, sus procesos de pensamiento, ayudarlos incluso a mejorar sus procesos de pensamiento, memoria, atención, concentración, poder medir niveles de inteligencia, ayudarlos en la parte relacional. Son solo algunas de las opciones que te puedo mencionar de la ayuda que nos puede ofrecer la psicología aplicada de la manera correcta. Sí, nosotros sabemos también, y es algo que como creyentes debemos tener en cuenta, y sabemos esto, que dentro de la misma psicología y en el proceso de estudiar vamos a encontrar muchas corrientes, muchas ideas que sabemos que son totalmente contrarias a las verdades de la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes en su proceso Nos ha pasado, sí, claro. Cierto, la hemos visto en el camino. Visto. Pero no sé si ustedes en su proceso de estudio, que recuerden quizás en el estudio de la licenciatura o maestría, ¿recuerdan algún suceso, algo que les haya pasado, alguna experiencia que haya reflejado esto de manera viva, esta oposición que hay entre estas ideas que muchas veces se enseñan y las verdades que nosotras conocemos de la palabra de Dios? Yo creo, Patricia, que de entrada, como decía Sandra, el estudiar psicología, así como otras áreas de la salud, nos permite aprender a conocer más la creación de Dios. En este caso, nosotros como seres humanos, y eso tiene un valor importante. En mi experiencia, comparto con Sandra que fueron mucho más los beneficios que las situaciones de dificultad. Ahora yo puedo recordar momentos en mi maestría o en la carrera donde yo tenía que utilizar el discernimiento para poder escoger si esto que se me está enseñando va acorde con lo que como cristiana comparto, con lo que Dios ha establecido en su palabra, y poder escudriñar y retener aquello que es bueno porque va acorde con lo que Dios ha establecido y que entonces me puede servir y lo puedo utilizar para el bien de mis hermanos, que es el propósito, de hecho, de la psicología. Es una herramienta para que, conociendo mejor cómo funciona el corazón, cómo funciona la mente, cómo se dan los procesos, nosotros podamos ser un instrumento de ayuda efectiva. Y sí, hay situaciones y hay corrientes muy humanistas dentro de la psicología que nosotros sabemos que no están ancladas en la verdad de Dios, y ahí nosotros lo observamos, pero no necesariamente lo retenemos o lo practicamos en el día a día. Yo recuerdo muy vívidamente mi proceso de estudio de psicología, sobre todo al principio. En una clase estábamos hablando como el desarrollo del ser humano, cómo el ser humano ha venido cambiando y desde sus inicios y todo eso. Y yo tenía que exponer algo, y yo quise, como creyente en ese momento que era, yo quise traer las verdades de la palabra y traer a Dios a la ecuación en la carrera. Y recuerdo como mi profesor se opuso completamente a que yo no podía traer a Dios, de que Dios no tenía nada que ver con esto, de que Dios no tenía nada que ver con lo que nosotros estábamos hablando y tratando en el tema. Entonces sí, yo entiendo que un creyente estudiando esta carrera va a encontrar cierta oposición cuando quiera preservar y guardar su fe. Pero en ese mismo sentido, y hablando sobre estas ideas que son contrarias a la palabra de Dios y que el creyente debe tener en cuenta para poder guardar su fe, ¿cuáles corrientes ustedes pudieran quizás mencionar que son contrarias a la luz a la verdad de la palabra, y que el creyente o la creyente estudiando psicología debe estar con ojos atentos a la hora de estudiarlas y de verlas? Mira, yo opino, y no sé qué diría Yané en ese sentido, pero todo lo que viene del psicoanálisis debemos tener mucho cuidado. De hecho, la cabeza de ese movimiento es una persona completamente atea. Sí planteo cosas que pueden ser interesantes conocer, pero de ahí devenga todo lo que es con cautela.
Pero de ahí viene todo lo que tiene que ver con hipnosis, con tratar de irse hacia atrás, a buscar responsables en nuestras situaciones de vida. Y la verdad que hay que ser bien cuidadoso. No obstante, yo entiendo que se puede leer y escudriñar y quedarse entonces con la parte que te puede ser de beneficio. Hay de hecho corrientes, por ejemplo, dentro de lo que es la terapia familiar, hay una corriente que trabaja mucho lo que es el valor de la persona y la autoestima. Y de hecho, de esta corriente, que es una corriente de Virginia Satir, hay muchas herramientas que yo uso y que puedo usar. Lo que tenemos es que reenmarcar, porque cuando hablamos entonces de autoestima, tengo el riesgo de irme al humanismo y yo soy súper yo, cuando realmente yo sé que mi valor está dado por Cristo. Entonces, lo que nosotros hacemos, que a veces no es tan fácil, pero es posible, es combinar este conocimiento, estas herramientas que son parte de la sabiduría humana también que Dios nos ha permitido, como en otras áreas, y pasarlo por el filtro. Yo lo paso por el filtro, no contradice, pues es algo que yo sé que puede ser de beneficio para mi hermano, para el paciente, para el cliente. Y como ustedes bien mencionaban, encontramos muchas ideas humanistas, ¿verdad?, dentro de la psicología. Y es que dejan la verdad de la condición caída afuera y no toman en cuenta el pecado del hombre. Entonces, la persona no tiene culpa de nada, no ha hecho nada malo. Siempre hay algo más que es culpable, hay algo más que es responsable. No sé si ustedes vieron mucho eso en su proceso de estudio de psicología. Eso, de que somos buenos por naturaleza. Y lo segundo, de que dentro de nosotros está la solución para todos los conflictos. Y no hay nada más falso que eso. Necesitamos apuntar a Cristo, a la verdad de su palabra, para poder encontrar solución realmente. Claro. Yo creo que el reto mayor al combinar la psicología y la fe en la práctica para mí ha sido trabajar con el no creyente. Porque muchas de las situaciones que este no creyente viene y trae a consulta, con la falsa expectativa de que yo como terapeuta puedo darle una solución, yo tengo que mostrarle que la solución no la tengo yo. Y ese es el reto mayor. Sí, claro. Porque cuando lidiamos con temas de perdón, ¿cómo abordo el perdón? Tengo herramientas, tengo algunas técnicas, pero yo sé que eso no es, porque cuando yo lo veo como cristiana, la solución está mucho más accesible. El hacer ese recorrido, sobre todo con el no creyente, porque ya el creyente que viene a consulta tenemos la herramienta y evidentemente podemos utilizar la misma consejería dentro del proceso, es diferente. Pero el tener este abordaje con el no creyente es un reto, y para mí uno de los retos mayores. Claro, y tú que hablas de reto, Yané, para el creyente estudiando psicología es un reto el poder permanecer firme en su fe, con todas estas ideas, con todas estas enseñanzas que vemos que son completamente contrarias a la palabra de Dios, pero que muchas de ellas suenan muy bonito. Suenan lindas. Y suenan bonitas y pudieran... pero buenas. Mira, hay algo de sentido en eso. Entonces, ¿qué papel juega la palabra de Dios para el creyente estudiando psicología, para poder permanecer firme en la fe? ¿Cuál es el papel de la palabra en medio de todo esto? Una de las experiencias más bonitas que yo tuve mientras hacía mi segunda capacitación, que fue más edificante en torno a la fe, tuve la oportunidad de hacer una maestría en terapia familiar con una corriente cristiana. Y eso me permitió en algunas ocasiones escuchar de profesores, usar la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 77, en caso de que una persona esté deprimida, cómo ese salmo se enfoca y va señalando y menciona como enfermedad la angustia, el insomnio. No usa esas palabras precisas, pero tú vas determinando que la persona no podía dormir, que estaba ansioso. Y como en un momento lo que dice, pero volví mi mirada al Señor y comencé a recordar todo lo bueno que Dios había hecho. Entonces, por un lado, poder ver que sí, que yo puedo usar la palabra como una herramienta, pero lo más importante es que yo pueda estar llena de esa palabra, que yo debo ser intencional diariamente en escudriñar esa palabra, en orar con la palabra y en tratar de hacer la vida en mí. Yo creo que si como cristianos estamos firmes en eso, va a ser más fácil que fluya esa palabra a través de nuestro trabajo y que nuestra mente pueda determinar qué conviene y qué no conviene al momento de decidir cómo trabajar. Ese discernimiento realmente viene de Dios. Nosotros como creyentes, como hablábamos hace un momentito, tenemos la bendición y de hecho podemos animar a los jóvenes a que puedan estudiar psicología
porque como ciencia en un sentido, no es una ciencia como las matemáticas, pero como parte de la salud, en este caso salud mental, el tener la información que Dios nos ha permitido a través de estudios, de investigaciones, de muchísimas cosas interesantes. Combinar eso, conocer esto nos puede ayudar a conocer también el diseño maravilloso que Dios tiene. ¿Cómo se entreteje todo esto en términos, por ejemplo, en la psicología infantil, de aprendizaje, trastornos del desarrollo, que son temas que afectan al pueblo de Dios y que nosotros como creyentes entonces podemos tener esta herramienta de acompañar. Porque son una realidad, es una realidad. Y es algo que de manera muy concreta es una necesidad en el pueblo de Dios y nosotros podemos dar una respuesta a través de esta profesión. Yo creo que poder mantenernos firmes implica constantemente recurrir a Dios como nuestro auxiliador. Muchos de mis pacientes, honestamente yo puedo decir, wow, este trabajo fue Dios que lo hizo. Y el poder dar ese testimonio, da gloria a Dios, y al final ese es el propósito de todo lo que nosotros hacemos. Yo he tenido muchos pacientes que me dicen, yo quiero que sea un psicólogo cristiano. ¿Por qué? El paciente sabe, yo voy a orar por él. Entonces, ese es un recurso que nosotros sabemos que a Dios le agrada, y ese es el propósito. Todo creyente cursando esta carrera de la psicología necesita recordar de que no hay manera de poder distinguir el error si no conoce la verdad. Así es. Y la verdad es la palabra de Dios. Yo necesito conocer las verdades de las Escrituras para poder distinguir el error cuando yo lo vea. Si no la conozco, si no conozco la verdad, por más que estudie la mentira, va a llegar un momento de que la mentira misma me va a confundir y va a permear y se va a meter en nuestra mente, ¿verdad? Y en nuestras enseñanzas. Y siempre he pensado algo, y es que la psicología sabe hacer muy bien el trabajo de sacar cosas, de encontrar cosas. Las causas, el por qué, lo hace entre comillas, excelente, ¿verdad? En cierta manera. Pero lo único que tiene el poder para transformar y para cambiar la vida de una persona es Dios. Y eso es algo que nosotros no podemos dejar fuera. Es nuestro Señor Jesucristo el que tiene el poder para cambiar y para transformar.